Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Un buen día, un feliz día tengan todos en este 4 de septiembre del 2019. Ruth del Salto con ustedes en esta hora y media de la actualización de las noticias internacionales. Vamos a empezar con una alerta que ha decretado el régimen de Maduro. Alerta naranja en la frontera con Colombia. Ha ordenado a sus tropas realizar ejercicios militares en la zona limítrofe. Maduro está asegurando que hay una supuesta intención del presidente Iván Duque de Colombia de crear un conflicto entre los dos países. He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela. E iniciar, con motivo de los 14 años y las actividades conmemorativas de los 14 años del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, iniciar el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre los ejercicios militares, soberanía y paz en toda la frontera occidental de Venezuela, desde el Zulia, el Táchira, Apure y Amazonas, para poner a tono todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional, la moral y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad, su paz y su tranquilidad. La máxima instancia judicial civil de Escocia ha declarado legal la suspensión del Parlamento británico decidida por el primer ministro conservador Boris Johnson. El juez del Tribunal de Sesiones de Edimburgo ha afirmado que la polémica acción del gobierno no contraviene la ley porque la potestad de suspender la Cámara de los Comunes es un poder reservado al Ejecutivo. La Corte se pronunció de esta manera sobre la demanda que fue presentada por un grupo de más de 70 diputados británicos que pidió que se estableciera la legalidad de clausurar la Cámara de los Comunes para evitar que los detractores de un Brexit sin acuerdo puedan frenarlo. Esto es territorio político y de la toma de decisiones que no pueden medirse con respecto a los estándares legales, sino solo mediante juicios políticos. La responsabilidad es del Parlamento y en última instancia del electorado y no de los tribunales. No acepto la afirmación de que la prórroga contraviene el Estado de Derecho y que el reclamo es justiciable por eso. En mi opinión, no ha habido ninguna violación del Estado de Derecho. Analizamos inmediatamente la noticia con Javier Sujuria. Él es politólogo, profesor asistente de ciencia política en Queen Mary University of London. Un buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Hola Ruth, buenos días. A 2 meses de esta fecha para el definitivo Brexit, los legisladores británicos afrontan una semana que muchos ven como la oportunidad para interferir en el rumbo de este proceso de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cómo se han movido las fichas, si se puede decir de alguna manera, con los legisladores que primero dijeron no a lo que propuso Boris Johnson de suspenderlos y ahora con lo que la Corte estipula, que dice que esto es facultad del Ejecutivo decidir si durante un lapso de tiempo pues, deja sin accionar a los parlamentarios? Bueno, lo que ocurrió hoy día en la Corte escocesa está aún ocurriendo en otras cortes del Reino Unido, en Inglaterra e Irlanda del Norte. Por lo tanto, puede ser que otro juez en otro rincón de la isla determine algo contrario. Por lo tanto, desde el punto de vista judicial todavía sigue en proceso. Ahora, en términos de qué significa esto en la realidad, es bien difícil de saberlo porque hoy día, en pocas horas más, se debiera votar la ley que le otorga al Congreso la autoridad para exigirle a Boris Johnson que llegue a un acuerdo con la Unión Europea y que de no lograrlo de aquí al 19 de octubre va a tener que exigir solicitar una extensión del plazo a la Unión Europea hasta enero de 2020. Por lo tanto, si es que esa ley pasa, independiente de si hay una prórroga en el Parlamento, Boris Johnson estaría con las manos atadas y tendría que acudir a eso. Y también lo otro es que Boris Johnson ha amenazado
que de pasar esa ley va a convocar elecciones, algo que no puede hacer por su cuenta, que requiere 2/3 de los parlamentarios, y que al parecer, según lo que los últimos reportes, el laborismo no estaría entregando los votos necesarios, lo que en efecto significaría que Boris Johnson estaría obligado a quedarse en el cargo y además a seguir las instrucciones que el Parlamento le daría si que se aprueba esta ley hoy día en la tarde. Es decir, esto podría seguirse alargando, podríamos seguir hablando de muchos más meses mientras el primer ministro, los parlamentarios se ponen de acuerdo. ¿En qué podría desencadenar esto? Cuando hay una fecha ya establecida, una fecha límite. Bueno, la fecha límite es básicamente una prórroga de la primera fecha, ahora ya la segunda Correcto. fecha límite que se había establecido. Lo que está ocurriendo ahora es que básicamente el Parlamento está diciendo que ellos no quieren salir sin acuerdo. Y aquí hay muchos parlamentarios que en su momento apoyaron la salida con un acuerdo, con el acuerdo de Theresa May, y que ahora están diciendo que ellos no están dispuestos a prestar sus votos para salir sin un acuerdo. Por lo tanto, la pelota, si uno quiere decir, está en el campo del gobierno de ver si es posible que pueden llegar a algún acuerdo nuevo con el Reino Unido, perdón, con la Unión Europea. Hay que recordar que el principal punto de discordia tiene que ver con el backstop, con esta salvaguarda de Irlanda del Norte, que busca impedir que exista una frontera física entre Irlanda del Norte y Irlanda para evitar caer en los problemas que hubo durante varios años en los 80 y 90 y que terminaron con el Acuerdo Viernes Santo en 97. ¿Qué significa o cuánta relevancia tuvo esto que la reina Isabel haya aprobado la petición de Boris Johnson de suspender el Parlamento británico? Todo el mundo decía, esto se veía venir, pero hay quienes decían sorprendente también. Lo sorprendente hubiera sido que la reina no lo hubiera aprobado. Hay que recordar que el rol de la monarquía en el Reino Unido es un rol ceremonial. Ellos no tienen capacidad política para poder tomar decisiones o para poder definir ciertas cosas, y todo lo que pueden hacer es influenciar de forma bastante soterrada, y por lo tanto era muy poco probable que la reina se hubiera negado a aceptar la prórroga del Parlamento que Boris Johnson le estaba exigiendo. Al contrario, si es que ella hubiera hecho algo, por ejemplo, exigiendo a Boris Johnson que fuera con un plazo menor, en ese caso hubiera sido una crisis constitucional mucho más grande de la que hay hoy día, porque en cierta forma significaría que la monarquía, que la reina, está interfiriendo en política contingente, algo que no está permitido bajo las normas y las convenciones de la Constitución británica. Así que, en general, mucha gente confunde esto porque quizás lo compara con otros países donde los jefes de Estado tienen mayor capacidad operativa, pensando, por ejemplo, en la monarquía española o en los presidentes en los casos de otras democracias parlamentarias europeas. En el caso del Reino Unido, la reina no tiene esa potestad y, por lo tanto, de haberlo hecho hubiera sido un quebrantamiento aún más grave de las convenciones constitucionales. Javier Sahuria ha estado con nosotros, politólogo, aquí en la mañana de NTN 24, hablándonos sobre lo que sucede en Reino Unido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Autoridades de Florida han pedido nuevamente a residentes y a turistas permanecer resguardados, al menos durante las próximas 24 horas, mientras pasa el riesgo por el huracán Dorian. Aunque este fenómeno se degradó ya a categoría 2, puede golpear, según dicen, con vientos y fuertes lluvias a las poblaciones costeras. Vamos a saludar con este tema a Paola Serna, quien tiene el reporte. Paola, un buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, este huracán Dorian, ya degradado a categoría 2, sigue su recorrido hacia el norte, donde pues prácticamente los vientos están llegando hacia zonas de la costa de la Florida, principalmente hacia el centro y norte del estado. El Centro Nacional de Huracanes lo ubica a unos 145 kilómetros al este de Daytona Beach. Permanece con vientos de 165 kilómetros por hora. El gobernador Ron DeSantis ha pedido a la población del estado de la Florida que se mantengan resguardados, que sigan la trayectoria, la sigan monitoreando, pero que no de alguna manera dejen de cumplir las normas que ya se les ha pedido con anterioridad. El gobernador de Georgia declaró el estado de emergencia a más condados y el aeropuerto de Carolina del Sur sigue cerrado. Aquí en el estado de la Florida ya se han presentado recortes de energía, miles de personas se encuentran ya afectadas por el impacto de Georgia
en la costa este de la Unión Americana. Florida, Georgia y las Carolinas monitorean la trayectoria del huracán Dorian, que avanza después de permanecer estacionado en Bahamas durante varios días. Aunque ha sido degradado a categoría 2, los vientos de Dorian alcanzan los 175 kilómetros por hora y a pesar de que Florida ha dejado de estar en el cono de impacto directo, el gobernador Ron DeSantis pidió a los habitantes que se mantengan seguros y vigilantes. Eso va a estar pasando sobre la costa de Florida por el próximo día o día y medio, y pese a que pensamos que esta es una mejor proyección de la que pensábamos hace 72 horas, le pedimos a las personas que se mantengan a salvo. Va a haber algunos efectos en el estado de Florida, va a haber tormentas, va a haber inundaciones, va a haber daños por el viento dependiendo de qué tan cerca llegue al estado. Residentes de zonas costeras de Florida, quienes ya han experimentado huracanes, aseguran que Dorian ha sido uno particularmente atípico, que los ha mantenido a la expectativa durante varios días. No siento que los vientos sean bastante fuertes. Es la primera vez que he estado en algo así. He estado viviendo aquí hace un par de años. No tengo miedo, en realidad, pero definitivamente estoy preparada. No me lo tomo en absoluto a la ligera. Todo el mundo se ha preparado para esto, para un gran huracán. Así que de alguna forma tenemos suerte de que no vaya a impactar de forma directa. Ha habido alguna lluvia y también un poco de viento desde esta mañana, pero creo que no es nada diferente como los últimos huracanes que ha habido aquí. No es nada como eso, porque el daño normalmente es muy fuerte. En la tarde, las autoridades cerraron algunas playas públicas que comenzaron a presentar aumento de las mareas, una de las principales preocupaciones que además genera riesgo de inundaciones costeras. Les comento además que ya en el sur de la Florida se han organizado campañas de recolección de ayudas para las Bahamas, encabezadas por el alcalde de la ciudad de Miami. También el Pentágono ha anunciado que está ya dispuesto con personal para ir a hacer los rescates y ayudar a la comunidad que ha quedado devastada en las Bahamas. Por ahora la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Buen día. Gracias, Paola. En Florida, la ONU ha enviado un mensaje a propósito del fin del mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad. En Guatemala, Naciones Unidas ha pedido al país centroamericano mantener los esfuerzos de lucha contra la corrupción. Saludamos con este tema a Alejandro Rincón. Alejandro. Hola, feliz miércoles para todos. Tras más de una década de trabajo, ha concluido el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En todo este tiempo, el trabajo conjunto de la entidad a cargo de Naciones Unidas, de la colaboración de las autoridades locales en materia judicial, terminó, por ejemplo, con la presentación de pliegos de acusación formal contra más de 1.500 personas y también incluso se llevaron a cabo la apertura de más de 600 procesos judiciales por cuenta de este trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en la nación centroamericana. Es justo con base en estas estadísticas que la Secretaría General de Naciones Unidas aplaudió la labor adelantada por este organismo. El secretario general expresa su gratitud a todo el equipo de comisionados, los profesionales que están comprometidos para asistir el llamado de justicia. También confiamos de que todos los esfuerzos contra la impunidad continuarán, mientras que Naciones Unidas expresa su gratitud a continuar operando en Guatemala bajo el Estado de Derecho. El secretario general espera que todo esto siga llevado a cabo en Guatemala y sea protegido. Un dato adicional de contexto importante sobre los resultados y el legado de la denominada CICIG. De acuerdo con la evaluación presentada por este propio mecanismo, a julio de 2019 se han presentado por lo menos 400 condenas derivadas de los procesos de investigación adelantados por este organismo. Todavía están muchos más por resolverse y es a raíz de esta circunstancia que al finalizar el mandato de la Comisión Internacional, Naciones Unidas deja una puerta abierta para una posible colaboración a futuro en este mismo campo. Sin embargo, la Secretaría General de Naciones Unidas precisó que un nuevo mecanismo de cooperación contra la corrupción en Guatemala surgirá si y solo si las propias autoridades del país lo solicitan al organismo internacional.
Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, buen día en Nueva York. El Pentágono ha anunciado que va a destinar 3.600 millones de dólares para construir un tramo de 280 kilómetros del muro en la frontera de Estados Unidos con México. Estos fondos tenían que ser destinados a 127 proyectos de construcción y de modernización de recintos militares, pero a petición del presidente Trump, ahora van a ser utilizados para el proyecto fronterizo. Emiliana Molina en Washington tiene el desarrollo de esta información. Emiliana. Así es, Ruth, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el secretario de Defensa, Mark Esper, aprobó el uso de 3.600 millones de dólares de fondos de proyectos de construcción militar para levantar 175 millas del muro que el presidente Donald Trump prometió durante su campaña electoral. Los funcionarios del Pentágono no dijeron cuáles son los 127 proyectos que se le verían afectados, pero dicen que los detalles estarán disponibles el día de hoy después de que se notifiquen a miembros del Congreso. La mitad del dinero provendrá de proyectos militares en Estados Unidos y el resto de planes en otros países. Elaine McCusker, la contralor del Pentágono, dice que el dinero se usará para construir unos 11 proyectos fronterizos. Recordemos que el mandatario estadounidense Donald Trump declaró una emergencia nacional para utilizar fondos militares y otros fondos federales para destinarlos a la construcción del muro fronterizo. Esto meses atrás, luego de que el Congreso proporcionara solo una parte de los 5.700 millones de dólares que el presidente quería para construir el muro entre México y Estados Unidos. Ruth, estamos en directo desde Washington. Emiliana Molina, regreso con ustedes. Gracias, Emiliana, por ese reporte. Vamos a hablar ahora de una cámara espía que ha sido hallada en el Palacio Nacional de México. Ha sido el presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha denunciado este hecho. Aseguró que el personal de limpieza encontró este dispositivo en una sala donde representantes del gobierno mantienen reuniones. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador sorprendió el martes en su conferencia matutina, mostrando la supuesta cámara espía encontrada en el Palacio Nacional. La semana pasada había denunciado un intento de espionaje en este edificio donde vive y desde donde gobierna. Porque se quedaron algunos con las malas mañas, las malas prácticas de estar espiando. En 2017, el gobierno de Enrique Peña Nieto fue señalado de espiar a activistas, periodistas y a un grupo de expertos internacionales que investigó la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa. López Obrador reiteró su compromiso en que estas prácticas no se repetirán. Que ya no haya lo que nosotros padecimos cuando estábamos en la oposición. Espionaje. Ni para periodistas, ni para opositores, para nadie. El presidente igual minimizó el incidente al considerar que todos los asuntos que discute el gobierno deben ser de dominio público. Y lo decíamos al comienzo de la mañana, el régimen de Maduro ha decretado alerta naranja en la frontera con Colombia, ha ordenado a sus tropas realizar ejercicios militares en la zona limítrofe. Ha asegurado Nicolás Maduro que hay una supuesta intención de Iván Duque de crear un conflicto entre ambas naciones. Vamos a saludar con las reacciones al respecto en Caracas a Oliver Fernández. Oliver, buen miércoles para ti. Un buen miércoles para ti también, Ruth. Como siempre, un gusto saludarte desde la capital venezolana. Así es, en cadena nacional, Nicolás Maduro ha decretado supuestamente alerta naranja y ha ordenado también a los militares venezolanos a los ejercicios militares en la frontera colombo-venezolana por esta supuesta agresión por parte del gobierno colombiano. También ha dicho que desde Colombia se pretende crear falsos positivos para agredir a Venezuela y, por supuesto, ha alertado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a estar desplegada en la frontera colombo-venezolana, una frontera que, como bien sabemos, es muy amplia. Pero vamos a ver qué fue lo que dijo. Declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela. E iniciar, con motivo de los 14 años y las actividades conmemorativas de los 14 años del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, iniciar el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre los ejercicios militares, soberanía y paz en toda la frontera occidental de Venezuela, desde el Zulia, el Táchira, Apure y Amazonas,
para poner a tono todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional, la moral y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad, su paz y su tranquilidad. Así que le ordeno al comandante estratégico operacional activar de inmediato los ejercicios Soberanía y Paz del 10 al 28 de septiembre de este mismo año en conmemoración del aniversario del Comando Estratégico Operacional. Mientras tanto, Ruth, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se reunió con la comisión delegada de la Asamblea Nacional, los presidentes de todas las comisiones. Desde allí ha dicho o le ha pedido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que saque a los grupos irregulares de Venezuela y, por supuesto, a la FARC. Y también ha dicho que Nicolás Maduro los mantiene resguardados en esta nación suramericana. Veamos. Nosotros vamos a colaborar, sí, con el gobierno colombiano para actividades de inteligencia, detección de estos grupos que están operando de manera irregular, ilegítima, pero amparados por Maduro. El Parlamento venezolano está dispuesto a trabajar en conjunto con otros países para acabar con los grupos irregulares, permitirán labores de inteligencia en suelo nacional. Estamos trabajando con todas las agencias, con todo el mundo para poder hacer frente a esta amenaza de nuevo, no solamente a la soberanía nacional, a la estabilidad regional. Incluso Guaidó criticó la actitud permisiva de algunos líderes militares quienes han sido ambiguos en su postura sobre la presencia de estos grupos, entre ellos el ministro Padrino López. Y si tienen o no las bolas, si me disculpan la expresión, para enfrentar esta amenaza sin precedentes en Venezuela, pues entonces que echen un lado. Aseguran que la permisividad del régimen ha sido incluso pública, con Nicolás Maduro invitando a las FARC a venir a Venezuela y dando la bienvenida a sus principales líderes. ¿Quién entonces nos garantiza la seguridad? ¿Quién entonces garantiza la soberanía al pueblo venezolano? Denuncian que estos grupos han estado también reclutando a jóvenes en al menos 3 estados del país en los que tienen presencia. Indican que se aprovechan de la crisis de quienes huyen por las fronteras. Y que son reclutados por estas cuadrillas, por estas células del Ejército de Liberación Nacional, aprovechándose del desespero, de la necesidad de estos jóvenes, y les ofrecen villas y castillos, armas, comida, ayuda a sus familiares. Señalan que Nicolás Maduro los financia directa e indirectamente, entre otros modos, permitiéndoles la extracción de recursos naturales. Además, emplazan a la Fuerza Armada venezolana a enfrentarlos y sacarlos del territorio. A través del lavado de dinero, a través de la extracción ilegal de minerales preciosos en el sur del país, oro, diamantes, coltán y por supuesto el narcotráfico. No es por favor, es que deben salir, y si no es a plomo, que deben salir del territorio nacional. Ruth, hoy es el Día del Empleado Público en Venezuela. Ellos han dicho que no hay nada que celebrar y mucho que reclamar. Habrá protestas en casi todo el territorio venezolano y acá en Caracas se reunirán en pleno centro de la capital y marcharán hasta la vicepresidencia de la República. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Gracias, Oliver, por tu reporte desde Caracas. Y Colombia justamente ha sido el primer país en recibir el impacto del éxodo de los migrantes en Venezuela, el principal receptor de esta crisis migratoria sin precedentes en América Latina. Más de 1.400.000 venezolanos han sido recibidos en Colombia. Esta situación sigue representando un desafío institucional para el Estado colombiano. Mientras que gobiernos como los de Ecuador, Perú y Chile han endurecido ya los requisitos, también los controles migratorios para los migrantes de este país bolivariano. Aunque el éxodo por sí mismo ha significado un gran drama humanitario, la solidaridad ciudadana de países vecinos logró ser un aliciente en medio de su tragedia. De Sudamérica, Colombia terminó convertido en el principal país receptor de migrantes venezolanos. Nunca antes en la historia de América Latina habíamos visto una situación tan difícil en un país vecino, donde por los estragos de la dictadura millones de personas han salido buscando refugio. Según cifras de la ACNUR, Colombia ya alberga 1.408.055 venezolanos, de los más de 4 millones que han huido de su país. Perú acoge en este momento a 853.429 migrantes venezolanos, Ecuador 330.414, Brasil 178.575 y Panamá 94.596.
En el caso de Colombia, además de mantener la política de puertas abiertas a los ciudadanos venezolanos, este estado decidió recientemente concederle la nacionalidad a niños hijos de migrantes venezolanos que hayan nacido en Colombia a partir del 19 de agosto de 2015. Todos nos unimos para decirle a esos 24.000 niños que han estado en esa situación, que prácticamente conducía a la apatridia, que no van a estar en esa situación. No obstante, el desafío humanitario que representa para la región la migración venezolana ha ido desencadenando medidas de mayor control o restricción por parte de los gobiernos de algunos de los países receptores de migrantes venezolanos, como el caso de Ecuador, que desde el pasado lunes 26 de agosto les está exigiendo visa humanitaria. Perú también comenzó desde el pasado 15 de junio la solicitud de visado humanitario a los venezolanos. Igual decisión tomó días después el gobierno de Chile al establecer visa de turista para estos migrantes por un máximo de 90 días. Cada estado es libre y soberano de decidir qué medidas tomar para enfrentar el flujo migratorio proveniente de Venezuela. Sin embargo, desde la perspectiva de Colombia, la exigencia de documentos o visas no evitará que los migrantes venezolanos sigan saliendo de su país para sobrevivir, sino que tendrá como consecuencia un aumento de la migración irregular. El gobierno de Colombia ve con preocupación que las acciones restrictivas de algunos estados frente a la migración venezolana hagan que crezca el paso de los migrantes por lugares no autorizados, como las llamadas trochas, estimulando la delincuencia y la trata de personas. Vamos a hablar ahora de Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos, que está de visita en Colombia. Este martes se reunió con mujeres emprendedoras. Ha rendido también un homenaje a los uniformados víctimas del atentado con carro bomba en la Escuela General Santander en Bogotá. El pasado 17 de enero ocurrieron estos hechos. La asesora especial del gobierno de los Estados Unidos e hija del presidente Donald Trump rindió un homenaje a los cadetes de la policía asesinados en un atentado terrorista en el mes de enero. Junto con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, depositó una ofrenda floral y expresó solidaridad con las víctimas. Hemos tenido una experiencia muy conmovedora entregando esta ofrenda y recordando las vidas perdidas en este ataque terrorista. En la Escuela General Santander y ante más de 40 mujeres cadetes de la policía, Ivanka Trump anunció una alianza para promover la seguridad y la paz en el país. El Departamento de Defensa y Seguridad Nacional lideran los esfuerzos y el desarrollo en las políticas de defensa y seguridad nacional. Este miércoles, Ivanka Trump visitará la zona fronteriza con Venezuela. La tendencia a capturar animales silvestres para intentar domesticarlos está preocupando a las autoridades ambientales en Colombia, el segundo país con mayor biodiversidad de todo el mundo, con un mercado anual que puede rondar los 26.000 millones de dólares. El tráfico ilegal de especies es el tercer negocio ilícito más rentable del universo. Esto de acuerdo con cifras de la ONU. Tener animales silvestres como mascotas se ha vuelto una tendencia en Colombia, el segundo país con mayor biodiversidad del mundo. Una tendencia contra la cual advierten las autoridades ambientales que los rescatan y buscan liberarlos. Una tortuga, un mamífero, una zarigüeya o un primate que extraemos de su medio natural para tenerlo en una casa como mascota, como diversión, es un animal que estará muerto para la vida, porque estos animales cumplen una función biológica y ecológica en el ecosistema. Solo en el Valle de Aburrá, las autoridades rescatan al año 5.500 ejemplares. A los centros de atención llegan pumas sin colmillos ni garras, a menudo con daños en el cuello por las cadenas con las que los atan. O animales con problemas digestivos por comer comida chatarra. La mayoría de animales que vienen de tráfico, de tenencia ilegal, han sido alimentados con alimentos que no son adecuados para la especie, con alimentos que nunca encontrarían en su medio silvestre y que les hacen mucho daño para su metabolismo y funcionamiento normal, fisiológico. Muchos disfrutan de tener una mascota exótica, pero otros ven en estos animales un negocio lucrativo. Con un mercado anual de entre 10.000 y 26.000 millones de dólares, el tráfico ilegal de especies es el tercer negocio ilícito más rentable del mundo, según la ONU, por detrás del narcotráfico y la trata de personas. Las autoridades estiman que reubican o liberan al 70% de los animales recuperados. Los restantes mueren, tienen afectaciones graves
o incluso son sacrificados por su mal estado. A algunas especies además les cuesta mucho readaptarse. Los felinos tardan años en acostumbrarse a su soledad natural y las aves recaen frecuentemente en las trampas de los cazadores. Los reptiles, en cambio, se adaptan fácilmente a la libertad. Esto es algo que engrandece el corazón y dignifica el alma. Es algo muy bonito sentir cómo estos animales reconocen inmediatamente su hábitat y lo toman como su hogar. Ellos sí son capaces de rehabilitar y sí pueden volver al medio. Este experto trajo casi 200 tortugas y 18 boas a esta reserva forestal. Una vez liberadas, tardaron segundos en desaparecer. Revisamos otras noticias del mundo. En Haití, seguidores de la oposición han quemado neumáticos en las calles, han saqueado la sede del Parlamento en protesta contra el gobierno. Así quedaron las oficinas del Legislativo, ahí en pantalla, en donde irrumpieron los manifestantes en un intento por impedir la sesión de los parlamentarios. En este incidente también habrían participado legisladores opositores. Durante varios meses se han realizado marchas en la nación por la escasez del combustible y el presunto manejo irregular de fondos de Petrocaribe, el mecanismo con el que Venezuela suministra petróleo a Haití a precios bajos. Hoy la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido sobre una reducción del espacio democrático en Brasil. Se ha mostrado preocupada por los ataques contra los defensores de la naturaleza y los derechos humanos. Ha denunciado además la voluntad del gobierno de Jair Bolsonaro de liberar la posesión de armas. En los últimos meses también hemos visto una reducción del espacio cívico y democrático, resaltado por ataques documentados contra defensores de los derechos humanos, restricciones del trabajo de la sociedad civil y ataques contra instituciones educativas. Desde el 2002, Brasil ha sido uno de los 5 países del mundo con el mayor número de asesinatos de defensores de derechos humanos. De enero a junio de este año, al menos 8 defensores de derechos humanos fueron asesinados. Nueva York levanta la alerta por sarampión. El Departamento de Salud de la ciudad anunció este martes el fin del brote que obligó a la declaración de emergencia el pasado abril. Las autoridades han descartado que hayan aumentado los contagios desde julio, cuando ya se reportaban 564 casos. Aunque se va a seguir de cerca la situación, el gobierno local ha dicho que la emergencia requirió de una amplia colaboración con organizaciones comunitarias, también con líderes judíos, que ayudaron a fomentar la aplicación de las vacunas. Inesperado espectáculo de la naturaleza en Ecuador. Decenas de crías de tortuga en peligro de extinción han nacido sorpresivamente en una frecuentada playa ecuatoriana en la ciudad costera de Same, en donde nunca antes se había reportado un hecho similar. Las autoridades locales han acordonado el área para que los turistas no interfieran. Las tortugas regresan después de 25 años a las playas en las que nacieron para reproducirse. Cavan un hoyo en el que ponen más de 100 huevos. Las crías nacen 50 días después. Pasamos a Estados Unidos, donde la administración Trump ha rechazado la decisión de un juez de devolverle las credenciales al periodista Brian Karem, el comunicador al que le fue retirado este permiso de ingreso a la Casa Blanca, luego de protagonizar un altercado con el mandatario estadounidense en una rueda de prensa. En Washington el tema lo tiene Bricio Segovia, periodista de nuestra cadena aliada La Voz de América. Bricio, adelante. Buen día desde la Casa Blanca. Pues efectivamente amanecemos con esta noticia. Un juez por segunda vez en menos de un año insta a la administración Trump a que restaure las credenciales de un periodista aquí en la Casa Blanca. En esta ocasión se trata del periodista de Playboy en la Casa Blanca, Brian Karem, al que le fueron requisadas esas credenciales permanentes que tenía aquí en la Casa Blanca después de protagonizar una disputa con uno de los invitados del presidente durante una rueda de prensa del mandatario. Ipso facto, la Casa Blanca anuló la credencial de manera temporal y el periodista llevó el caso ante los tribunales. Ahora es un juez el que decide que debe devolvérsele esta credencial para que pueda ejercer su labor periodística y poder cuestionar a los funcionarios de la administración Trump. Dice el juez que se trata de una violación de la primera enmienda que da
la libertad de prensa y libertad de expresión a todos los ciudadanos estadounidenses, lo que está haciendo la Casa Blanca, requisándole esta credencial. Ocurrió lo mismo ya el pasado mes de noviembre con el corresponsal en la Casa Blanca de la CNN, Jim Acosta. Siguió un procedimiento similar y finalmente la justicia le dio la razón al comunicador y la Casa Blanca no tuvo más remedio que devolverle esa credencial permanente de la que ya disponía. Desde aquí, la portavoz de la Casa Blanca ha señalado que discrepan con el fallo de este juez y aseguran que en este altercado incluso un miembro del servicio secreto tuvo que intervenir. Yo mismo estuve presente en este altercado y muchos otros compañeros que trabajamos a diario aquí en la Casa Blanca, y ninguno de nosotros vio a esa intervención de un miembro del servicio secreto al que hace alusión la portavoz de la Casa Blanca en esta respuesta al fallo del juez. Con esta información devuelvo la conexión al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Fabricio, por ese reporte desde la Casa Blanca. Vamos a revisar otras noticias de interés internacional. Lo decíamos antes del corte comercial. Hay 7 personas que han fallecido, han perdido la vida tras el paso del huracán Dorian en el archipiélago de Bahamas. Esto según el primer ministro, Hubert Minnis. El gobierno local ha calificado el paso de este fenómeno como una tragedia histórica. Entre las víctimas mortales hay un niño de 7 años de edad, ha fallecido ahogado. Dorian tocó tierra en las Bahamas el pasado domingo, categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson. La Agencia de Manejo de Emergencias de Bahamas va a trabajar con los Estados Unidos, también otros socios internacionales, para hacer frente a una inminente crisis humanitaria. Permítanme hablar de nuestra evaluación inicial de Abaco. 5 muertes están confirmadas. Puede haber más muertes adicionales que podemos esperar. De los 25 individuos que fueron transportados a Nueva Providencia, 2 ya han fallecido. Eso llevaría el número de muertes a 7. Y de nuevo quiero asegurar e informar a la población de las Bahamas que podemos esperar que se registren más muertes. Y estas imágenes aéreas revelan la devastación que dejó Dorian en el archipiélago de las Bahamas. El 60% de la superficie de la isla de Gran Bahama, ubicada en el noreste, ha quedado bajo el agua a causa de las marejadas y las lluvias provocadas por el paso de este huracán. El aeropuerto de Freeport, de la capital de Gran Bahama, se encuentra inundado en su totalidad. En la isla Gran Abaco hay barrios llenos de agua, edificios destruidos, embarcaciones volcadas. El primer balance de las autoridades indica que hay al menos 13.000 viviendas destruidas. Dorian, de categoría 2, a esta hora recorre lentamente la costa este de Florida. El Centro Nacional de Huracanes ha informado que este fenómeno va en paralelo rumbo a Georgia y a Carolina del Sur. Hasta el momento los estragos han sido mínimos en la costa de Florida, aunque las autoridades han solicitado a la población mantenerse alerta y en los refugios por fuertes vientos y la amenaza de marejadas ciclónicas. Este huracán tiene vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora. La Guardia Costera de Estados Unidos ha publicado un video que muestra el barco que se incendió en la isla de Santa Cruz la madrugada de este lunes en California. El hecho dejó 34 personas muertas. Los fallecidos tienen edades entre los 17 y 60 años. Las autoridades han iniciado ya una investigación para esclarecer las causas de esta tragedia. Y el régimen de Nicolás Maduro ha decretado alerta naranja en la frontera con Colombia, ha ordenado a sus tropas realizar ejercicios militares en esta zona limítrofe. Maduro aseguró que hay una supuesta intención del presidente Iván Duque de crear un conflicto entre los dos países. He ordenado al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todas las unidades militares de la frontera declarar una alerta naranja frente a la amenaza de agresión de Colombia contra Venezuela. E iniciar, con motivo de los 14 años y las actividades conmemorativas de los 14 años del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, iniciar el 10 de septiembre hasta el 28 de septiembre los ejercicios militares, soberanía y paz en toda la frontera occidental de Venezuela, desde el Zulia, el Táchira, Apure y Amazonas.
para poner a tono todo el sistema de armas, todo el despliegue operacional, la moral y la actividad militar necesaria para que Venezuela preserve su seguridad, su paz y su tranquilidad. En Colombia, el presidente de la Cámara de Representantes ha firmado la resolución que suspende a alias Jesús Santrich como congresista. La medida sobre el guerrillero reincidente se va a extender por 3 meses por un mandato de la Procuraduría e implica que se van a dejar de girar cheques producto de su salario como representante. Asimismo, con la resolución se podría aplicar la figura de silla vacía al partido FARC. Segundo día de visita de Ivanka Trump a Colombia. La asesora especial e hija de Donald Trump va a visitar con la primera dama el día de hoy y la vicepresidenta también de la República una zona del sur de Bogotá y van a conocer un proyecto de emprendimiento para las mujeres. A las 3:30 de la tarde va a viajar a Cúcuta, la ciudad fronteriza con Venezuela, para inaugurar una de las sedes de las llamadas casas de emprendimiento destinadas a mejorar las condiciones económicas y la calidad de vida de las mujeres. 5 turistas chinos han muerto en un grave accidente de tránsito en North Island, Nueva Zelanda. Un autobús, 27 pasajeros a bordo, se ha volcado por una causa que todavía se desconoce cuando un grupo de ciudadanos chinos se dirigían a un sitio turístico en el norte del país. En este incidente, otras 6 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad. Y tras 12 semanas de violentas protestas, la líder de Hong Kong, Carrie Lam, ha anunciado el retiro formal de este controvertido proyecto de ley de extradición. La normativa que permitía extradiciones a China fue justamente el motivo del descontento social en la ex colonia británica y las causas de la peor crisis política que se ha enfrentado Lam. La líder de gobierno ha dicho que su decisión busca minimizar las movilizaciones y recuperar la estabilidad política en Hong Kong. Sin embargo, Lam ha dicho que no piensa atender las otras exigencias de los ciudadanos, entre ellas la investigación independiente de los casos de violencia policial durante las protestas. El gobierno de la región administrativa especial retirará oficialmente el proyecto de ley y erradicará las preocupaciones de la gente. El jefe de seguridad propondrá una moción para retirar el proyecto de ley una vez que el legislativo regrese a sus funciones. No importa qué descontento tenga la gente hacia el gobierno o la sociedad. La violencia no es la forma de resolver los problemas. Actualmente detener la violencia es la máxima prioridad. Mantener la ley y reconstruir las reglas de la sociedad. El gobierno abordará severamente la violencia y la acción ilegal. Hoy la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido que la violencia en Hong Kong puede terminar muy mal, en una espiral, si no se avanzan en las conversaciones de paz. Los comentarios de Bachelet se han dado horas después del retiro del polémico proyecto del que hablábamos, de la ley de extradición, que desencadenó justamente estos meses de protestas. En Hong Kong hemos alentado a las autoridades a establecer un diálogo con la gente para abordar sus quejas y por supuesto tenemos que condenar cualquier forma de violencia o destrucción de propiedad. Por lo tanto, aunque la mayoría de las manifestaciones han sido pacíficas, me preocupa la violencia continua y temo que tal violencia pueda tener el potencial de una espiral. Ultimátum de Irán a Europa. El presidente Hassan Rouhani le ha dado a las autoridades europeas 2 meses para salvar el acuerdo nuclear del 2015. El presidente Donald Trump de Estados Unidos abandonó el año pasado el pacto internacional y aplicó nuevas sanciones a la República Islámica. Teherán ha respondido excediendo los límites de enriquecimiento de uranio pactados en este acuerdo. Rouhani advirtió que de no haber avances va a continuar incumpliendo el trato y va a acelerar su actividad nuclear. Daremos otros 2 meses antes de nuestra fecha límite para permitir las conversaciones. Si llegamos a un acuerdo, mostrará que hay formas disponibles para negociaciones, racionalidad y acuerdo. El Papa Francisco inicia hoy su segunda visita a África subsahariana. La agenda del pontífice, que incluye actividades por Mozambique, Madagascar, se va a prolongar hasta el 10 de septiembre. Según ha informado el Vaticano, la paz, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, estos van a ser algunos de los temas que va a abordar durante su gira.
Vamos a hablar de Alberto Sánchez Palomar, un atleta mexicano que decidió convertir su tragedia en una oportunidad. Hace 4 años era un joven promesa del fútbol profesional, pero en cuestión de minutos su vida tomó otro rumbo. Sánchez se encontraba visitando a su familia en Michoacán, en el oeste de México. Salió con uno de sus primos a un bar. Cuando iba de regreso a casa, una patrulla policial lo abordó. Los efectivos le dispararon a quemarropa. La bala entró en la rodilla izquierda, por lo que debieron amputarle la pierna. Luego de este incidente, Sánchez, lejos de rendirse, decidió reenfocar su sueño y hoy es un nadador paralímpico que anhela ir a los Juegos de Tokio del 2020. Alberto Sánchez Palomar es una muestra de que no rendirse ante las adversidades es determinante para salir adelante. En 2015, este joven mexicano fue víctima de un exceso policial que le obligó a redireccionar sus planes. Sánchez era jugador de fútbol profesional y por su talento iba a ser firmado por el Club Deportivo Chivas. En una visita a Michoacán, su estado natal, efectivos policiales lo abordaron luego de una noche de fiesta y sin argumentar motivo le dispararon a quemarropa. Por el incidente perdió una pierna y vio frustradas sus intenciones como futbolista. Sin embargo, aunque una opción fue rendirse ante las circunstancias, él decidió poner su mirada en una nueva meta. Comenzó a practicar natación y ahora sueña con participar en los Juegos Paralímpicos de Tokio en 2020. Alberto Sánchez está con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias por darnos este espacio y por contarnos su experiencia. Alberto, algo me llamó la atención. ¿Cómo así que policías le dispararon? Vamos a remontarnos a los hechos que ocasionaron que usted viva una tragedia como la que vivió. Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenos Bienvenido. días. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por el espacio. Saludos a toda Latinoamérica, Estados Unidos. Bueno, ya lo has dicho tú. En base a mi disparo, que pues fui víctima de abuso de poder de la policía de aquí de Michoacán. Pues me arrebataron gran parte de mi vida, de mis sueños, llegar a lograr ser un jugador de fútbol profesional. Pero eso no me quitó las ganas de seguir adelante, de seguir creciendo como persona, como atleta paralímpico ahora en esta rama que es la natación. Se dio gracias a que comencé a tomarlo como rehabilitación. Entonces de ahí pues me gustó, me llamó la atención, empecé a practicarlo y ahora estoy nadando en alto rendimiento. Alberto, pero antes de empezar un poco a hablar de todas estas oportunidades que usted aprendió a tener a partir de una tragedia, como lo decíamos en la nota, ¿por qué la policía, por qué un abuso policial? ¿Por qué usted, cuando fue de visita a ver a su familia, la policía lo agredió? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, nosotros veníamos llegando de un bar con un primo. Había, no sé, creo que había como una pequeña riña ahí en el barrio donde habitamos actualmente, y lamentablemente nos tocó llegar en el momento impreciso y pues lo que hicimos fue, los policías quisieron agredirnos, quisimos correr y a la hora de correr pues un policía me disparó. Lamentablemente me tocó a mí la bala, perdiendo pues mi pierna. Ahora, esto, ¿cuánto significó para usted? Me imagino, como lo decía bien, usted quería ser usted tenía todas las condiciones para ser un gran deportista, un futbolista. ¿De qué forma lo tumbó en primera instancia? ¿Y qué fue lo que usted lo hizo cambiar? Bueno, esto es lo que tengo, esto es lo que me queda y esto es lo que voy a hacer, allá me voy a encaminar. Sí, pues fue algo muy, muy difícil. Fue un proceso difícil. Yo creo que lo que más me motivó a querer seguir adelante es el hecho de no ver a mi familia derrumbada. Porque no solamente sufría yo, sufría toda mi familia, mis compañeros, la gente que me quería. Fue un golpe muy duro. Fue un golpe muy duro y muy difícil de asimilar, pero no imposible. No hay imposibles.
el motivo muy grande siempre ha sido mi familia. Para mí ha sido mi familia. Ellos me motivan, me apoyan. Gracias a ellos estoy ahorita acá en la Ciudad de México luchando por ser un atleta profesional. Mi sueño es llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio y así va a ser. Es una meta que tengo muy grande y la voy a lograr. Ahora, ¿qué le puede decir usted a las personas que de pronto se sienten limitadas por alguna situación en particular? Alberto dijo, su familia fue fundamental, el hecho de que no lo vean mal, de no ver derrumbada a su familia también lo motivó. ¿Qué les puede decir a ciertas personas que tienen o se sienten con determinada limitación, no solo física? No, pues no hay limitantes para nada. Creo que las limitaciones las ponemos nosotros mismos y todo está aquí en la cabeza y en las ganas de querer salir adelante. No importa que te digan que no puedes, que no tienes el talento, que X cosas, siempre te van a poner trabas, siempre te van a decir que no. Es ahí donde entra tu inteligencia, tu moral, tus ganas de salir adelante. Para mí, yo el mensaje que les puedo decir a las personas que nunca dejen de luchar, nunca dejen de buscar sus sueños, nunca, por muy difíciles que sean, por muchas barreras que pongan, por muchos obstáculos que hay en el camino, todo se derrumba. Mientras uno pueda, con fe y con esfuerzo, siempre se logra. ¿Y cómo y quién lo está apoyando para que usted llegue a estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020? Principalmente mis padres, mis hermanas, la gente del pueblo donde soy, la gente con la que vivo aquí, que es una gente muy amable, muy cariñosa. Me miman, me motivan. El apoyo, los comentarios, todo esto que está pasando, este espacio que ustedes me brindan, todo esto me da motivación a yo salir, a entrenar, a querer luchar por llegar a ser un atleta olímpico. Alberto, vamos a verlo entonces y a tener noticias suyas el próximo año. Alberto Sánchez, atleta paralímpico mexicano, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias por su testimonio, Alberto. No, muchas gracias, al contrario, que tengan buen día. Igualmente. Bendiciones. Lo mismo. A despedir aquí la mañana de NTN 24. Siga con nuestra buena programación. En el canal de las Américas ya comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Va a hablar hoy, entre otros temas, sobre la decisión de la líder de Hong Kong que anunció la retirada de esta polémica ley de extradición a China, que sabemos desencadenó estos meses de protestas en las calles. Un buen día, Gustavo.